Prepárense para el temblor que ha sacudido los cimientos del corazón, porque Belén Esteban ha desatado una auténtica bomba mediática contra Jesulín de Ubrique y María José Campanario que lo dinamita absolutamente todo, revelando verdades que pocos se atrevían a susurrar. La princesa del pueblo ha irrumpido con una andanada frontal, un dardo envenenado y sin disimulo, directamente dirigido al diestro de Ubrique y a su cónyuge, María José Campanario. La causa, para asombro de casi nadie, permanece inalterable, pero con una connotación tan explosiva que la convierte en una novedad incandescente. Lo que muchos consideraban un capítulo definitivamente zanjado, sepultado bajo el peso ineludible del tiempo, ha resurgido con una virulencia totalmente inesperada. Esta vez envuelto en un manto de ironía lacerante, de sarcasmo afilado como una cuchilla, pero también, y esto es el quid de la cuestión, cargado de una cólera contenida que a duras penas logra disimularse. Justo cuando la opinión pública creía que las aguas mediáticas discurrían con cierta placidez, la protagonista indiscutible de tantos dramas televisivos ha irrumpido en el proscenio público, y lo ha hecho con un pronunciamiento que ha generado una auténtica onda expansiva en la crónica social de nuestro país. Este suceso, que parecía extraído de un guión de película, ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, confirmando una vez más que cuando Belén Esteban articula una sola palabra, el firmamento del corazón, sin excepción alguna, experimenta un verdadero cataclismo. La tertulia matinal de una emisora radiofónica de gran renombre se transformó en el escenario idóneo para esta flamante escaramuza verbal. Belén Esteban, participando con una vehemencia característica como invitada estelar, volvió a aludir a su expareja Jesulín, y lo hizo sin ápice de cortapisa ni freno. En un instante que parecía brotar de forma completamente espontánea, casi como un descuido involuntario, profirió una sentencia que ha encendido de inmediato todas las alarmas en el panorama rosa. No creo que trate a todos sus hijos por igual, así, sin paliativos, sin circunloquios, para que a nadie le cupiera la más mínima duda de a quién se refería con esa aseveración tan demoledora. Su propia hija Andrea Janeiro, pero la situación, lejos de estancarse en ese punto, tomó un cariz aún más incisivo. Belén, quien en innumerables ocasiones ha manifestado su férreo deseo de alejarse de las pugnas y de mantenerse al margen de las controversias que antaño la envuelven sin tregua, remató su lapidario comentario deseándoles lo mejor a Jesulín y a su cónyuge, María José Campanario. No obstante, lo hizo con una ironía tan descarnada que casi resultaba doloroso para el oyente avesado. Su inflexión vocal, sus estudiadas pausas, su sarcasmo al disertar sobre la supuesta dicha del diestro y su esposa, y al mencionar que se alegra de que se porte con todos sus hijos también, revelaron la mordaz crítica que encerraba sin rodeos. Cuando se le interpeló directamente sobre si realmente albergaba la convicción de que Jesulín trataba a todos sus vástagos por igual, Belén respondió con una cínica y reveladora: «No, con todos no», seguida de una enigmática evasiva: «Yo soy muy irónica, cariño». Este juego de palabras, cargado de segundas intenciones, no hizo sino avivar las llamas de la especulación. Finalmente, al ser confrontada con la posibilidad de que un titular de prensa afirmara que Jesulín es un buen padre que está cuando sus hijos le necesitan, la reacción fue contundente y lapidaria. Pasó palabra, una exhibición magistral de sarcasmo que no pasó desapercibida, ni para los experimentados conductores del espacio radiofónico, quienes no podían disimular su asombro, ni, por supuesto, para los millones de ávidos oyentes que en ese instante percibieron la magnitud del envite. La repercusión de semejante demostración de agudeza irónica fue instantánea y desbordante. Las plataformas de redes sociales se prendieron al instante, propagando la declaración de Belén con la velocidad de la luz, alcanzando rincones insospechados del ciberespacio. Y es que esta no es, ni de lejos, la primera ocasión en la que la popular colaboradora de televisión saca a colación el espinoso tema de la relación de Jesulín con su hija primogénita, Andrea. Pero sí que ha sido una de las veces en las que su voz ha sonado más cargada de un resentimiento profundo y de una frustración palpable que parece arrastrar desde hace años. Si desean estar al tanto de cada giro inesperado y cada revelación sorprendente en este interminable culebrón que nos mantiene en vilo, les invitamos a unirse a la vibrante comunidad de Chismeando CON Glamour, donde la información más exclusiva y los análisis más perspicaces siempre son la principal protagonista. Lo más significativo, y lo que añade un estrato de complejidad a esta ya intrincada trama, es que esta explosión pública se produce justo después de una temporada estival en la que, según informaciones procedentes de fuentes de absoluta fiabilidad y muy allegadas al círculo familiar más íntimo, Andrea Janeiro habría recibido una propuesta formal para pasar una serie de jornadas junto a su progenitor.
Sin embargo, lo que se anunciaba como un acercamiento prometedor, un anhelado puente tendido entre padre e hija, terminó desvirtuándose de una manera totalmente incomprensible, dejando un sabor amargo en el ambiente. La gran interrogante que ahora flota en el éter mediático y que todos los analistas y el público en general se plantean con insistencia es la siguiente. ¿Está Belén verdaderamente afectada y dolida por el desengaño vivido por Andrea en relación con su figura paterna, Jesulín, o es que simplemente le resulta humanamente imposible evitar volver a caer en la contienda, especialmente cuando en la ecuación familiar y mediática aparece la omnipresente figura de María José Campanario? Durante la época veraniega que acabamos de dejar atrás, el panorama parecía abrirse a una tregua largamente ansiada. Tras años de cruces de declaraciones incisivas, de tensiones acumuladas y de heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo, se vislumbraba la remota posibilidad de que Andrea Janeiro y su padre, Jesulín de Ubrique, pudieran por fin reencontrarse de una manera genuinamente significativa. La prensa especializada en la crónica del corazón se hizo eco con gran entusiasmo de una noticia que, en apariencia, sonaba a un augurio de reconciliación. Según se filtró a los diversos medios de comunicación con un nivel de detalle que rozaba lo íntimo, Jesulín habría cursado una invitación directa a su primogénita para que compartiera unos días de convivencia con él y con el resto de su núcleo familiar en su emblemática residencia gaditana, la célebre finca Ambiciones. Era un acontecimiento que una multitud de observadores deseaba fervientemente interpretar como el punto de partida de un ansiado acercamiento, como un gesto de buena voluntad genuina, un intento, por mínimo que fuera en su escala, de tender un puente afectivo entre dos mundos que parecían, hasta ese momento, irrevocablemente distanciados y separados por un abismo de incomprensión. No obstante, la cruda realidad se manifestó de forma muy distinta a las esperanzadoras expectativas, porque Andrea, finalmente, no acudió. Su ausencia fue notoria, palpable, y dejó un hueco evidente en la imagen idílica que se había pretendido proyectar. Ese silencio posterior, ese gesto no realizado, o mejor dicho, esa elocuente falta de presencia física, ha sido interpretado por Belén Esteban como una nueva y profunda decepción, una herida más en la larga lista de desaires que, según ella, la joven ha soportado a lo largo de los años. Desde el entorno más próximo a la polémica colaboradora de televisión se ha difundido, con notable insistencia, que Andrea no se sintió a gusto con las condiciones que rodeaban dicha invitación, percibiéndola como algo excesivamente forzado, carente por completo de espontaneidad y de un verdadero deseo de encuentro. Para no perder detalle de cada intriga que se teje en el mundo de las celebridades, les animamos a sumarse a la comunidad de Chismeando CON Glamour, su fuente de confianza en el entretenimiento. Se comentó con cierto detalle que se le citaba en una fecha concreta e inamovible, sin apenas margen para la flexibilidad o la adaptación a su agenda, y que, en esencia, no hubo un acercamiento auténtico y sincero, sino una mera formalidad, una especie de gesto calculadamente diseñado para la galería, con el objetivo primordial de limpiar una imagen pública que para muchos se encontraba notablemente deteriorada en lo que a su rol de padre respecta. Y por supuesto Andrea, que ya es una mujer plenamente adulta, madura y con un criterio propio bien consolidado, no se deja embaucar fácilmente con palabras bonitas ni con apariencias superficiales. Ella es perfectamente capaz de discernir cuando un gesto se hace de corazón, con una intención pura y sincera, y cuando responde a intereses más superficiales o meramente mediáticos, buscando un titular o una foto. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la incomprensión y la desilusión, donde entra de lleno la figura protectora de Belén Esteban, erigiéndose una vez más como la inquebrantable defensora de su primogénita. Porque si algo ha demostrado Belén Esteban a lo largo de más de 2 décadas de incesante exposición mediática, es que cuando percibe que su hija no está siendo tratada con el cariño, el respeto y la consideración que a su juicio y al de muchos merece, ella irrumpe sin la menor contemplación en la arena pública, dispuesta a defenderla a ultranza, con una fiereza que pocas madres exhiben ante las cámaras. Y esta vez, como era de esperar por todos los que siguen esta saga, no fue la excepción, sino más bien la contundente confirmación de una pauta de comportamiento arraigada y profundamente consolidada a lo largo de los años. Según relatan quienes estuvieron presentes en el plató de televisión donde se desató la polémica, y pudieron percibir cada gesto y cada matiz. El comentario inicial de Belén sobre la palpable desigualdad en el trato paternal de Jesulín hacia sus hijos fue tan solo el preámbulo. La chispa que encendió la mecha de una sucesión de pullas veladas y críticas solapadas que continuó lanzando durante la totalidad de la emisión del programa, manteniendo la tensión en el aire.
Aunque se cuidó meticulosamente de no nombrar directamente a María José Campanario, sus insinuaciones eran diáfanas, sus ironías estaban afiladas como cuchillas de afeitar y sus miradas, cargadas de un significado profundo y punzante, lo decían absolutamente todo sin necesidad de una sola palabra. No se trataba únicamente de un dolor reciente, ni de un arrebato puntual fruto de un momento de debilidad. Aquí se entrelazan décadas de historia compartida, un profundo resentimiento acumulado en el alma, y por encima de todo, una herida emocional que nunca ha logrado cerrarse del todo, una llaga permanente que duele en el entramado familiar de manera crónica. Esta confrontación, por tanto, no es un episodio aislado y fortuito, sino el eco persistente de un conflicto que se niega obstinadamente a desaparecer, un ciclo doloroso que se repite con una regularidad incomprensible y en el que cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, resuena con el peso de un pasado intrincado y complejo. La tensión entre ambas figuras es tan tangible que casi se puede palpar en el ambiente. Sumérjanse en cada detalle de las disputas más candentes del mundo rosa suscribiéndose a Chismeándose o N Glamour. Mientras la tormenta mediática azota con una furia implacable, Jesulín de Ubrique, fiel a su ya archiconocida estrategia de afrontar los problemas públicos, ha optado por un hermetismo casi absoluto, un muro de silencio impenetrable. Como es habitual en él en situaciones de altísima exposición pública, el diestro no ha emitido ninguna respuesta de carácter oficial ni se ha pronunciado públicamente sobre las incendiarias declaraciones de su expareja, manteniendo una postura inmutable que exaspera a muchos. Sin embargo, en su entorno más íntimo y de confianza, en los círculos donde se siente seguro para desahogarse, se comenta con insistencia y resignación que el torero se encuentra exhausto, completamente hastiado de que cada vez que intenta un acercamiento, por mínimo que sea en su expresión, con su hija Andrea, cada gesto, cada comunicación, por privada que pretenda ser y por mucho cuidado que ponga en ella, termina siendo irremediablemente filtrada a los medios de comunicación y expuesta al escrutinio público. Esta constante exposición convierte cualquier intento de reconciliación en un minucioso objeto de análisis exhaustivo, y lo que es aún peor para él, en munición fresca y altamente inflamable para Belén Esteban, quien, según su percepción, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para reavivar la llama del conflicto y mantener viva la polémica, perpetuando un ciclo vicioso. Si hay una figura que parece hallarse en el epicentro de este huracán emocional sin articular una sola palabra, esa es, sin lugar a dudas, María José Campanario. Esta pauta de conducta ha sido una constante a lo largo de los años, su modus operandi. En este intrincado y perpetuo triángulo de tensión que conforman Jesulín, Belén y ella, el silencio ha sido invariablemente su escudo más impenetrable, su forma más efectiva de protección. Aunque Campanario no ha respondido públicamente a las últimas invectivas lanzadas por Belén, su mutismo, lejos de ser un vacío o una ausencia de reacción, se ha erigido en una elocuente declaración en sí misma, una postura que habla por sí sola. Su estrategia ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. Mantenerse en un discreto segundo plano, responder únicamente lo estrictamente necesario cuando es acorralada y aparentar que las recurrentes pullas de su eterna antagonista le resbalan por completo, sin afectarle en lo más mínimo, como si fueran meros zumbidos insignificantes. No obstante, la realidad que se vislumbra detrás de ese perfil bajo y esa actitud supuestamente impasible es bien distinta, mucho más compleja y matizada. Multitud de voces cercanas a la pareja aseguran, con conocimiento de causa, que María José sí ejerce una influencia considerable, y de manera crucial en las decisiones que toma Jesulín, especialmente aquellas que conciernen a su vida familiar más íntima y a su compleja relación con Andrea. Y es precisamente esta supuesta influencia lo que Belén Esteban lleva años insinuando, con una persistencia que roza la obsesión y que alimenta el discurso público. Según la princesa del pueblo, María José, desde su posición privilegiada como esposa del torero, ha actuado como un verdadero muro infranqueable entre padre e hija, una barrera invisible pero poderosa. Una figura que, de acuerdo con la versión de Esteban, nunca aceptó de forma plena a Andrea Janeiro como parte integral de la familia, ni la integró con el cariño y la calidez que, a su parecer, merecía la joven. Este reproche, lejos de atenuarse con el paso de los años, ha ido ganando en intensidad y fuerza, resurgiendo con una virulencia renovada cada vez que el conflicto se reabre, volviendo a salir a flote con una energía inusitada y una resonancia pública amplificada, manteniendo el foco en la controversia. La sombra de Campanario se proyecta, pues como un elemento clave en la dinámica fracturada entre padre e hija, una percepción que Belén no duda en alimentar con cada una de sus intervenciones mediáticas.
Para seguir desentrañando los misterios de la crónica social y no perderse ni un ápice de estos conflictos que tanto nos apasionan y nos mantienen intrigados, les animamos encarecidamente a sumarse a la comunidad de Chismeando CON Glamour, donde cada secreto es desvelado. En esta ocasión particular, el tono empleado por Belén ha sido especialmente afilado y, como hemos analizado en detalle, cargado de una ironía devastadora que ha dejado a pocos indiferentes. Cuando pronuncia que desea lo mejor a Jesulín y a su señora, lo hace con una entonación que destila sarcasmo por cada poro, una burla apenas disimulada que va mucho más allá de la mera crítica superficial. En realidad no solo está ejerciendo una censura pública implacable, sino que está lanzando una acusación velada, una imputación sutilmente disfrazada de cortesía. Un mensaje claramente envenenado para todo aquel que tenga la capacidad y la perspicacia para entenderlo. Y sin duda el público acostumbrado a las lides del corazón lo entiende perfectamente. Las redes sociales, por su parte, captan cada matiz, cada doble sentido, desglosando el mensaje con una rapidez asombrosa y generando un torrente de comentarios. Los comentarios se dividen de manera drástica, como un fiel reflejo de la polarización existente en la sociedad. Hay quienes defienden con ahínco a María José Campanario, argumentando que lleva años soportando un acoso mediático incesante sin entrar en el barro, manteniendo una postura de admirable contención y dignidad. Sostienen que al fin y al cabo Andrea es hija de su marido, pero no su responsabilidad directa, y que ella no tiene por qué asumir un rol que no le corresponde, pues no es su madre. No obstante, no faltan quienes, con una memoria mediática de elefante, no olvidan ni lo dicho ni lo hecho en años anteriores. Esos enfrentamientos públicos acalorados, esas indirectas lanzadas con mala hazaña, esas portadas de revista donde todo parecía una auténtica declaración de guerra, una contienda sin fin. Porque por mucho que el implacable tiempo transcurra, la memoria del colectivo mediático es vasta y prolongada, y los antecedentes pesan. Y así, queridos espectadores, la batalla inacabada entre Belén Esteban, Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a explotar con una fuerza inaudita, demostrando que algunas heridas nunca cierran del todo y que el pasado, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la forma de resurgir más vivo y más punzante que nunca. Las palabras cargadas de ironía y sarcasmo de la princesa del pueblo han desatado una auténtica hecatombe mediática, poniendo de nuevo en el ojo del huracán la delicada relación del torero con su primogénita, Andrea Janeiro, y la supuesta influencia de su actual esposa. ¿Es este el grito de una madre desesperada por la felicidad de su hija, o una estrategia calculada para mantener viva una rivalidad eterna que beneficia a Belén misma? El silencio de Jesulín es una muestra de hartazgo absoluto ante las constantes filtraciones, o una admisión tácita de su incapacidad para forjar un vínculo más estrecho con Andrea. Y el mutismo de María José Campanario es un escudo de dignidad forjado con los años, o una silenciosa complicidad que alimenta la distancia familiar. Lo que es innegable es que este nuevo capítulo de la saga familiar promete más giros inesperados, más declaraciones incendiarias y, sobre todo, muchas más preguntas sin respuesta que solo el tiempo, o quizás una nueva bomba mediática lanzada sin previo aviso, podrá desvelar por completo. La tensión se corta en el aire de la crónica social, y la verdad, como siempre, parece estar oculta entre las sombras de las medias verdades y los intereses ocultos. Esta historia, que parecía destinada a la calma y al olvido, ha vuelto a demostrar que en el corazón del panorama mediático, la paz es, en el mejor de los casos, un espejismo y la calma una simple ilusión. La polémica de Belén contra Jesulín y Campanario por su hija Andrea es el epicentro de un nuevo tsunami. No se pierdan las próximas exclusivas y suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour para que nunca, jamás, se queden sin lo último en el mundo de las celebridades. Hasta la próxima, chismosos y chismosas.